Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Me da muchísimo gusto el poder estar el día de hoy aquí, una vez más en otra de las conferencias que tenemos preparadas con mucho cariño para esta temporada desde la Fundación Sofía. Y pues bueno, hoy tenemos un tema, creo yo, que es muy interesante porque es o nos habla de una palabra que de pronto ya forma parte a veces de nuestro vocabulario común, una palabra que si nosotros pensáramos tal vez unos 15, 20 años atrás, probablemente solamente algunas personas habían escuchado o sabían a qué se refería, qué era el karma. Y que bueno, hoy, aunque se usa y aunque en general podríamos decir que ya forma parte de lo que sería el lenguaje hablado de la lengua española, pues al ser una palabra que no es de origen español, sino que viene de otro continente, de otra cultura, incluso podríamos decir de otra cosmovisión, pues a veces no tenemos tan claro, ¿no? Realmente lo que significa y la utilizamos a veces en unos contextos muy particulares, sin eso, sin tener presente pues toda la noción a veces de vida incluso que hay detrás de esta palabra tan maravillosa, que podría decir yo, como es el karma. Entonces, antes de empezar, me gustaría como una especie de ejercicio que individualmente pensaran, si alguien les pregunta a ustedes qué es el karma, ¿cómo lo definirían? ¿Qué explicarían? ¿No? Si se les incluso podrían ocurrir algunos ejemplos de cuando el karma está actuando, ¿no? Esa es la primera pregunta. Si alguien la quiere compartir, pues adelante, pueden poner sus comentarios. Y pues así tendremos un glosario, ¿no? de definiciones o de maneras diferentes de definir el karma, ¿no? A partir de nuestro sentido común y del uso que le damos. Y la siguiente pregunta que me gustaría hacerles es, si ustedes tuvieran que traducir la palabra karma, tal vez a un grupo de palabras o a una palabra en concreta del español, ¿encontrarían alguna manera de traducirlo así como literalmente? Y pues bueno, esta última pregunta la hago por un motivo particular. Las palabras son algo, diría yo, maravilloso, ¿no? Muchas veces decimos que las palabras son un elemento que nos permiten concebir el mundo. Finalmente, cuando hablamos del mundo, tratamos de entenderlo, de apropiarlo o de imaginar cosas en la cabeza. En muchas ocasiones dependemos de palabras y de las palabras que conocemos para poder imaginar este mundo, describirlo, entenderlo nosotros mismos y compartirlo con los demás. Entonces, este efecto que un poquito hablábamos hace rato de cómo van poco a poco palabras de otras culturas, de otros tiempos, de otras lenguas, llegando e incorporándose al español, es algo muy positivo, diría yo, porque nos abre a otras realidades, a otras maneras de ver el mundo, ¿no? Si de pronto hay una palabra como karma, que no encontramos una traducción exactamente, nos permite entonces crear en una realidad que podríamos ahorita rápidamente llamar como de una especie de consecuencia, ¿no? Pero una consecuencia con algunos matices. A nuestro mundo han llegado también muchas otras palabras, por ejemplo, de Oriente, como la idea del yoga o el zen, ¿no? El estar zen, como ese sentimiento y ese estado de total tranquilidad, de ecuanimidad. No dense cuenta que para muchas de estas palabras a veces tenemos que utilizar 3 o 4 palabras del idioma español para terminar de matizar lo que en otras culturas una sola palabra engloba de forma global. Entonces esto es muy interesante porque de alguna manera este importar palabras nos hace como importar nuevos mundos y acercarnos a otras realidades, a otras maneras de ver el mundo y claro, cuando de pronto nos surge la curiosidad de decir qué significa realmente esto, qué, qué ideas o qué otros conceptos incluso se están asociados a él, pues es una oportunidad también de literalmente adentrarnos a otras cosmovisiones, a otras culturas, a formas de ver el mundo pues muy lejanas en el tiempo, incluso en el espacio, porque pues por ejemplo concretamente la palabra karma va a venir de
el sánscrito, que es una lengua que ya ni siquiera se utiliza hoy en día, pero que al hablar de ella, como les decía, nos permite adentrarnos en la maravillosa filosofía, sabiduría y cultura que hay en la India. Entonces, antes de empezar realmente a definir lo que es el karma, pues quería compartirles algunas ideas de lo que generalmente se escucha o cómo habitualmente se habla del karma, ¿no? De la imagen. Vale, ya está más grande la imagen. Entonces, si se dan cuenta, en esta primera foto que aparece, me dio mucha risa cuando la encontré, ¿no? Vemos a esta chica que le puso cuernitos a la otra y de pronto la sombra hizo que ella apareciera también con cuernitos, ¿no? De pronto mucha gente cuando viera esa situación, hay expresiones que dicen como karma instantáneo, ¿no? Y en este sentido es interesante porque pareciera que el karma instantáneo es como una especie de castigo divino, ¿no? O sea, hay una persona que tuvo una mala intención, quiso hacer una travesura a alguien y de pronto es como si hubiese una fuerza divina celestial que acaba de ver eso y decide castigar, ¿no? Y entonces muchas veces ocurre, ¿no? Alguien nos hace una broma, hace una maldad e inmediatamente después le pasa algo y entonces decimos karma. Hay otra manera también en la que se puede entender el karma. De hecho, cuando uno busca imágenes que digan karma, esta es como la imagen principal, que es esta imagen que es un dibujo. Aquí, si se dan cuenta, tenemos también una idea del karma como algo negativo. Pero aquí es algo negativo que nosotros mismos provocamos, ¿no? Vemos cómo hay una serie de dominós, por así decirlo, que cuando el hombre, pues sin querer o tal vez queriendo, tira una de las piezas, va a desencadenar toda una serie de consecuencias que provienen de esta primera pequeña acción que hizo y que a la larga, después de tal vez mucho o poco tiempo, van a repercutir sobre él. Aquí, evidentemente, si tratamos de imaginarnos esta imagen en el futuro, podríamos también verlo como una especie de karma negativo, porque al final la última pieza va a acabar aplastándolo a él, ¿no? Entonces, es interesante porque realmente muchas veces el karma, como les decía, lo vemos como algo malo, como un castigo que ya sea viene de una fuerza externa porque alguien o yo mismo hice algo mal, o sí se ve como la consecuencia directa de mis propias acciones. Acciones que pues muchas veces cuando las hacemos no somos conscientes de todos los impactos que pueden tener, ¿no? Y sin embargo, cuando de pronto la consecuencia nos llega, empezamos a ver tal vez es el hilo, ¿no? De acciones en cadena, de acción, reacción, 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 que acaba en una consecuencia que podemos muchas veces considerar como mala. Pero seguramente también han escuchado la idea de un karma positivo, ¿no? Y entonces es básicamente la misma noción, hay una acción, va teniendo sus reacciones y a la larga el resultado final, pues si yo lo considero como bueno, pues voy a llamarle karma positivo y si lo considero como malo, pues es karma negativo, ¿no? Y dentro de eso, pues podemos agregarle nuevamente esta idea de algo exterior que nos da ese premio o castigo o algo que realmente nosotros causamos, ¿no? Esto es un poco como muchas veces lo que entendemos de forma habitual sobre el karma, ¿no? Ahora, vamos a adentrarnos más en lo que realmente significa el karma y vamos a ver que hay algunos de estos elementos que acabo de hablar que sí están presentes y otros que no necesariamente. Pues bueno, como les decía, el karma es una palabra que viene del sánscrito. Su raíz es kri y kri significa literalmente hacer. Por eso karma, cuando se traduce, digamos, al español, puede, como les decía, traducirse con muchas palabras diferentes y cada una da un matiz distinto. Puede relacionarse con trabajo, con acción, con una labor, con una actividad, pero es también resultado y efecto. Es decir, tiene que ver tanto con la acción en sí misma, con el trabajo, con la labor que se ha hecho, como el efecto y el resultado que eso genera. Si nos adentráramos a la cosmovisión de la India,
el karma para esta filosofía y esta manera de ver el mundo sería más bien una ley del karma, ¿no? Que sería una ley de acción y reacción. Es decir, todo lo que hacemos va a traer consecuencias. Y este vínculo entre nuestro actuar y las consecuencias que se generan, digamos que es el karma, ¿vale? Esto, digamos, sería así como la traducción, ¿no? más sencilla. De hecho, en este sentido, si nosotros quisiéramos una traducción como al lenguaje actual, tendríamos que decir que la ley del karma es la tercera ley de Newton, de alguna manera. No sé si recordarán de alguna de sus clases, pues esta famosa ley que dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Básicamente, ¿no? A nivel de ley, esto es lo que sería el karma, ¿no? O sea, es como si, por ejemplo, yo golpeo algo, pues esta mano está poniendo una fuerza y esta otra va a generar una resistencia a ese golpe que estoy haciendo y va a haber una fuerza contraria a ello, ¿no? Evidentemente, cuando nos pegamos una mano contra otra, pues como que nos cuidamos a nosotros mismos, pero cuando golpeamos una pared o un vidrio o lo que sea, hay unas fuerzas que se encuentran y que son reacción de esta primera acción que nosotros hicimos. Ahora, me gusta mucho el poder relacionar directamente el karma con esta ley, porque las leyes, así como la gravedad, por ejemplo, son neutras. O sea, no podríamos decir que la ley de la gravedad sea buena o mala. No podemos decir que la ley de Newton es buena o mala. Esta imagen, por ejemplo, ¿no? de este sistema de bolitas que cuando una golpea va generando una serie de movimientos que hace que la última tenga otra vez un movimiento y así van regresando, digamos, moviendo esta fuerza, es algo neutro, ¿no? O sea, nosotros al ver esto entendemos cómo este primer movimiento, esta acción de la primera bolita golpeando a la otra va generando una serie de reacciones muy pequeñas, muy invisibles en un principio, pero que hacen al final que la última tenga un movimiento y no solo eso, que el circuito y este sistema vuelva a regresar generando ahora una fuerza en el sentido contrario. Si nosotros vemos esto, pues no podríamos decir, ay, qué mala bola que empezó a golpear hacia el otro lado, o qué vengativa la otra bola que decidió regresar el golpe. No, simplemente hay una acción, hay una reacción y hay efectos. Y estos efectos al mismo tiempo se convierten en nuevas acciones que van generando nuevas reacciones. O sea, realmente cada reacción se convierte después en la impulsora de otra acción. Por eso el karma es tan complicado, porque no es solamente que cada acción tenga una sola reacción, sino que generalmente, pues no sé, en la vida cotidiana, cuando tomamos una decisión tal vez a nivel personal, pues puede afectar en lo laboral, en lo familiar, en lo emocional, en nuestros tiempos, en nuestros espacios, es decir, todo lo que hacemos tiene miles de repercusiones alrededor. De algunas de ellas somos conscientes y de otras pues sinceramente no hay manera de que se nos pasen por la cabeza. Y de pronto, cuando estas reacciones que se van generando en cadena, como les decía, van llegando o regresando a nosotros, pues a veces es cuando nos damos cuenta de si esa decisión que tomamos y esa primera acción que hicimos fue buena o mala. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la vida cotidiana no solamente hacemos una acción, hacemos miles. O sea, este maravilloso don que tenemos como seres humanos, que le podemos llamar el libre albedrío, nos hace que constantemente estemos decidiendo cosas y hace que constantemente estemos tomando decisiones y hace que constantemente estemos actuando. A veces estas acciones son conscientes y a veces son completamente inconscientes, pero no importa si son conscientes o inconscientes, al final tienen consecuencias. Y de alguna manera esto es lo que trata de explicar la ley del karma. Quiero compartirles una metáfora que creo que nos puede a veces ayudar a clarificar cómo funciona el karma. Y esto es a través de la idea de una semilla, ¿no? Imagínense que cada vez que nosotros hacemos una acción, por más pequeña que sea, generamos una semilla. Esta semilla, digamos, sería
la compensación o la reacción por aquello que hicimos. Nos decíamos que el karma es acción, el karma implica movimiento y todo se está moviendo, todo está actuando, todo está cambiando. Entonces todo lo que hacemos va generando semillitas. Ahora, estas semillas, digamos que son de la misma naturaleza de la acción que hicimos. Es decir, en el mundo natural, ¿no? Si yo tengo una semilla de manzana, lo que espero que crezca con esa semilla de manzana es precisamente un árbol de manzana. No podría esperar yo que de esa semilla surja un árbol de peras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues con cada una de las acciones que nosotros vamos haciendo, digamos, vamos generando semillas de la misma naturaleza de la acción que hicimos. Eso implica varias cosas. La primera, que el karma es algo que nosotros vamos generando con nuestras acciones. Es decir, no es un Dios, una fuerza malvada que genera castigos o premios por lo que hacemos, sino es una ley que hace que cuando tú actúas haya consecuencias, haya semillitas de la misma naturaleza de la acción que hiciste. ¿Vale? Eso sería como el primer punto, ¿no? O sea, los que vamos generando nuestro karma a partir de todo lo que vamos haciendo. Es lo que les decía, estas semillas, al ser semillas, no siempre van a poder florecer en el instante, ¿no? Nosotros podemos tener semillas guardadas, por ejemplo, en nuestra casa, que no se han puesto en la tierra, o podemos incluso plantar semillas en un huertito y que crezcan hasta 2, 3 años después, ¿no? O sea, la característica, uno de los elementos que tiene una semilla es que para dar frutos necesita encontrar un terreno fértil, un ambiente adecuado en donde pues esta semilla pueda crecer y pueda desarrollarse, ¿no? Y la otra idea que es importante pues es que las semillas en sí no son buenas ni malas, simplemente tienen un contenido, una información, y esa información es la que va a generar, como les decía, que sea un árbol de manzanas, de peras, o que sea un rosal, o que sea un arbusto, es decir, que sea lo que sea. Entonces, muchas veces cuando hablamos del karma, esta idea que les decía al principio de karma instantáneo, es como si yo hago algo y entonces esa semilla en ese momento cae en la tierra y inmediatamente brota. A veces hay karmas que parecieran funcionar así, pero desde la perspectiva de la India, hay karmas que podemos tener acumulados de hace muchísimo tiempo atrás. Porque en la India un elemento que para ellos era completamente natural era la idea de la reencarnación. Es decir, este planteamiento en donde existe un ser dentro de nosotros, podríamos decirle un ser inmortal, que va pasando vida tras vida de un cuerpo a otro y va aprendiendo cosas nuevas. No me voy a detener mucho en el tema de reencarnación, en otros momentos habrá oportunidad de hablar más al respecto, pero es interesante porque, bueno, el karma cuando lo estudiamos nos abre estas otras realidades, ¿no? La posibilidad incluso de que las consecuencias de nuestras acciones presentes puedan germinar, ¿no? O sea, que estas semillas puedan germinar tal vez en muchas vidas posteriores, ¿no? Y que no vayamos a ver los resultados y las consecuencias en estas. Resultados que, reitero, nosotros somos los que les damos a veces el atributo de buenos o malos, de positivos o negativos, según de la manera en la que nosotros estemos viviendo en ese momento. Entonces, espero que con esta idea de las semillas quede más claro, ¿no? O sea, yo actúo, esta acción va a liberar una semilla y esta semilla va a ser de la misma naturaleza, del mismo sentido de lo que yo hago. De tal manera que cuando esta semilla caiga en tierra fértil, pues va a generar un árbol de la misma naturaleza de las acciones que sembré. Entonces, en este sentido, es que también decimos que el karma se va generando y regenerando y recreando a sí mismo, ¿no? Es esta misma imagen de las bolas que van provocando un efecto en cadena que a veces parece, pues, nunca detenerse. Un ejemplo tal vez de la vida cotidiana podría ser cuando nosotros mentimos. Yo creo que, aunque nos gustaría decir que no, todos en algún momento hemos tenido que decir una mentira, por buenas o malas intenciones, ahí sí dependerá de cada quien. Pero no sé si se han dado cuenta que el decir una mentira te obliga a decir otras mentiras.
y luego a decir otras mentiras y otras y otras y otras para poder proteger o mantener con coherencia esa primera mentira que dijiste. Entonces, en todo este proceso, ¿no? Donde tenemos una primera mentira y vamos mintiendo y mintiendo y mintiendo, mintiendo, mintiendo después, todas las demás mentiras que decimos, de alguna manera, son consecuencia de esta primera mentira que dijimos. Pero el decir una segunda o tercera, cuarta o quinta, también ahí nosotros tenemos la libre elección de dejar de mentir. Por eso el karma se va regenerando, porque aunque te va generando situaciones similares, por así decirlo, o consecuencias de la primera, nosotros nunca perdemos esa capacidad de decir hasta aquí. A partir de ahora voy a sembrar semillas diferentes. Ya no quiero seguir sembrando estas semillas, quiero sembrar otras, ¿no? Y así podemos hablar, pues, de muchos tipos de semillas, porque vamos a ver que dentro del mundo de la India, la acción no es solamente una acción física, no es solamente una acción que podemos ver con nuestros sentidos. Pues bueno, en la India y para muchas culturas de la antigüedad, e incluso los nuevos paradigmas de la ciencia, nos dicen que realmente en el mundo todo es energía y que la misma materia que nosotros vemos, o sea, estos cuerpos, estas manos, esta boca, todo lo que nos rodea, que podemos ver, tocar, sentir, oler, es al final energía vibrando tan, 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 tan rápidamente que la podemos alcanzar a percibir. Entonces, esta ley del karma actúa sobre todo cuanto existe en el universo. Por lo tanto, actúa sobre toda la energía. Y nosotros como seres humanos, cuando actuamos, no solamente actuamos en aquello que se ve o en aquello que decimos, actuamos también en aquello que sentimos, en aquello que pensamos, en aquello que deseamos, en aquello que rechazamos. Es decir, el ser humano actúa en muchísimas dimensiones al mismo tiempo. Es curioso, por ejemplo, cuando hablábamos hace rato, ¿no? de las ideas comunes que había del karma, ya ahí hay una lectura de que la intención con la que haces las cosas afecta. Y efectivamente, desde la perspectiva del karma, no es solamente lo que haces, es la intención con lo que haces, cómo lo haces, en dónde lo haces, si es una acción que fue consciente, si es una acción que fue inconsciente. Es decir, realmente penetrar en los misterios del karma es algo muy complejo porque nos obliga a entender una realidad del mundo que en Occidente y que en nuestro momento actual todavía no terminamos de comprender. Y es este mundo completamente lleno de energía, energía vibrando, que está completamente interrelacionado lo uno con lo otro, ¿no? De tal manera que nuestras acciones, otra manera de verla, pues es como si arrojáramos una piedra en un lago y esto va generando efectos, ondas, que no solamente son las que nosotros alcanzamos a ver ahí, sino todo lo que se va generando por debajo de esas ondas que vemos e incluso lo que se genera por arriba de esas ondas que vemos, que podría parecernos imperceptibles, pero es también esta misma idea, ¿no? De cómo el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo puede generar un huracán en el otro. Así es que la idea del karma realmente es muy, muy compleja porque, como les digo, la visión y la manera que tienen de ver el mundo en la India es muy compleja y muchas veces muy diferente a esta realidad que vivimos o creemos nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que lo que sentimos no afecta hacia afuera, solamente nos afecta a nosotros. Pero no sé si les ha pasado algún día, por ejemplo, despertarse de malas y estar enojado con todo el mundo. Y esta emoción negativa, o esta emoción de enojo más bien, más que negativa que tenemos, realmente va generando consecuencias todo a nuestro alrededor, ¿no? Y si hay alguien que con nuestro enojo se acaba enojando, pues empieza a generar una pelea, acabamos diciendo palabras que acaban hiriendo a otros, y luego estas palabras van teniendo también sus propias consecuencias, que a veces eso, ¿no? La emoción, el enojo, la tristeza puede desaparecer, pero lo que alguien te dijo puede quedar permanentemente en tu cabeza. Entonces,
el karma, ¿no? Cuando realmente nos ponemos a pensarlo así, nos plantea una vida compleja, porque al final, pues lo que nos dice es todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que digas, todo lo que no digas, todo lo que no hagas, va a generar consecuencias. Consecuencias que tal vez puedes ver pronto o tal vez puedes ver, ¿no? Desde la perspectiva de la India en unas 3, 4 o 5 vidas. Entonces, bueno, uno diría, una ley del karma parece como algo malvado, ¿no? O sea, como algo terrible que hay aquí en la vida que podría parecer que solamente está para molestarnos. Entonces, una pregunta creo interesante es, ¿para qué sirve el karma? ¿No? O sea, ¿tiene algún sentido? Sabemos que gracias a la ley de la gravedad, pues la vida existe, ¿no? Podemos estar pegados a la Tierra y hay una vida que surge desde las entrañas de la Tierra y que permite todo esto, ¿no? Desde una perspectiva podríamos decir, qué mala es la gravedad porque si yo suelto algo se cae al piso, pero desde otra manera, pues gracias a la gravedad podemos siempre estar tocando el suelo y no tendríamos que estar haciendo un esfuerzo constante. Pues no sé, imagínense si no hubiera gravedad, ¿cómo dormiríamos? ¿No? Todos estos experimentos y todo este entrenamiento que tienen que hacer, por ejemplo, los astronautas para aprender a vivir sin la gravedad. Pues bueno, el karma también es una ley que podríamos decir que tiene una utilidad muy práctica para la vida. Nosotros cuando llegamos a este mundo, pues nos dijeron, ya estás aquí, tienes que vivir. Y yo creo, por lo menos a mí me hubiera encantado como que la vida hubiera venido con un manual de instrucciones, ¿no? Una manera de saber qué es lo correcto, cómo ir viviendo esta vida para encontrar aquello que la humanidad y los seres humanos hemos querido siempre, el poder ser felices, ¿no? El poder disfrutar del estar en el aquí y en el ahora. Y es muy bonito porque el karma es, digamos, esa guía que nos ayuda a encontrar el camino adecuado. Este camino, ¿no? Ha sido algo que han hablado muchas civilizaciones desde los principios de los tiempos. Es decir, se ha planteado que existe una forma, una manera en la que el ser humano puede vivir y que si sigue este camino, si sigue estos pasos, puede realmente sentirse feliz y en armonía con el mundo, ¿no? Sentirse pleno, sentirse consentido, con un propósito, acompañado, hermanado de la vida, del universo. Y este camino es lo que en diferentes culturas ha recibido distintos nombres. Aquí solamente pongo algunos ejemplos, ¿no? En la India, este camino es lo que podríamos llamar el Dharma. En China sería lo equivalente al Tao, que en Japón a través del Zen recibe el nombre del Do, ¿no? O sea, piensen por ejemplo en todas las artes marciales o muchas artes marciales que acaban en Do. En principio, todas las artes marciales que acaban en Do buscan ser un método, una enseñanza para encontrar ese camino, ¿no? Para poder vivir en ese camino. Y en Egipto no solamente era un concepto, era incluso una diosa, la diosa Maat, ¿no? Había una idea muy bonita de vivir y actuar por amor a Maat, no perder la Maat, estar siempre en armonía con Maat. Estas 3, 4 notan este sentido, este camino que les decía, ¿no? Esta forma de andar por la vida que nos lleva a la felicidad, a la plenitud, ¿no? Incluso dentro del mundo, reitero, de la India, nos hablarían de que nos llevaría a la liberación, ¿no? Es decir, ya no encarnar más. Reitero, no nos da el tiempo para hablar mucho más de eso, pero espero pronto haya oportunidad para desarrollar esta otra parte maravillosa de la India. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el karma con todo esto? Imaginémonos pues que el Dharma, la Maat, el Tao, el Do son un camino. Y el karma es aquello que nos ayuda a avisarnos si nos estamos saliendo del camino o si vamos por una buena ruta. Cuando nosotros actuamos,
y hay reacciones. Estas reacciones son como una pauta que nos da la vida para decir, vas bien, sigue por ahí, ese es el camino, ¿no? Si cuando actuamos las reacciones que recibimos son positivas, nos sentimos que nos traen algo bueno, que nos llenan, que nos satisfacen, es como la vida a través del karma diciéndonos, muy bien, ve por ahí, sigue así. Ahora, cuando las respuestas que nos trae la vida son totalmente contrarias, es una advertencia de decir, cuidado, porque hay algo que estás haciendo o que tal vez hiciste que no es correcto. Esta es solo una advertencia, y no solo una advertencia, es una oportunidad para que empieces a sembrar semillas nuevas, ¿no? Es esta idea, ¿no? Si cada vez que pasa una situación mientes y mientes y mientes y mientes, de pronto hay consecuencias que lo que te están diciendo es, algo no estás haciendo bien. Tal vez es el momento de dejar de mentir, ¿no? O es el momento de dejar de enojarte y cambiar ese enojo por compasión, por ecuanimidad o por otras opciones, ¿no? Entonces, en este sentido, el karma no es malo, sino que lo podemos ver como ese maestro de la vida que nos ayuda, ¿no? Es básicamente, ¿no? Como cuando jugamos boliche y no sabemos jugar boliche y tenemos que poner ahí los rieles al lado, es esta ley que nos ayuda a que pues tal vez nos podamos ir un poco como tambaleantes por el camino, pero a no salirnos del todo, ¿no? A no perdernos completamente del camino y a tener pues a través de las consecuencias de nuestros actos una pequeña guía que nos dice, ¿vas bien? O mejor detente. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que les quisiera compartir, que nos muestra cómo funcionamos también nosotros como seres humanos en este proceso de ir aprendiendo en la vida, ¿no? Efectivamente, al hablarlo y decirlo suena muy fácil, pero el realmente aprender a escuchar la vida y después tomar las decisiones correctas a partir de estas respuestas que nos ha ido dando el karma, pues uno diría, pues es que es muy sencillo, pero la verdad es que no lo es. Y creo que este poema nos muestra cómo pues la vida y el aprendizaje en esta vida es todo un proceso y que cada paso que damos, que cada vez que nos hacemos más consciente y vamos viendo esto que nos dice la vida, pues vamos avanzando un poquito más, ¿no? Le vamos sacando más provecho al karma, por decirlo de alguna manera. El poema dice así: bajo por la calle, hay un enorme hoyo en la acera. Me caigo dentro. Estoy perdida. No sé qué hacer. No es culpa mía. Me toma una eternidad salir de allí. Bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Hago como que no lo veo. Vuelvo a caer dentro. No puedo creer que esté en el mismo lugar. Pero no es culpa mía. Aún me toma un largo tiempo salir de allí. Bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Veo que está allí. Igual caigo en él. Es un hábito. Tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo inmediatamente de allí. Bajo por la misma calle. Hay un enorme hoyo en la acera. Lo esquivo. Bajo por otra calle. Pues bueno, no sé si alguna vez habían escuchado este poema, pero es lo que les digo, ¿no? O sea, este proceso de vivir es un proceso difícil, es complicado, porque muchas veces actuamos por inconsciencia y luego no sentimos que hayamos sido nosotros los que hayamos generado estas situaciones. Pero a veces ese dolor, ese malestar, nos hace que poco a poco nos vayamos dando cuenta que tal vez algo tuvimos que ver. Llega un momento en donde nos hacemos conscientes de esto, pero eso no implica que dejemos de hacerlo. Es decir, ¿cuántas cosas sabemos ya mentalmente que no debemos hacer, que si hacemos nos traen consecuencias, no sé, sabemos que no tenemos que quedarnos dormidos si ya sonó la alarma porque eso hace que lleguemos tarde al trabajo o a la escuela o etcétera. Sabemos que está mal, nos trae consecuencias negativas y aún así cuesta mucho trabajo
cambiar de hábito. Pero llega un momento en donde te das cuenta que realmente sí es algo que depende de ti y que puedes cambiarlo, ¿no? Y es así como vamos aprendiendo. Por eso, como les decía, en la India, pues lo que plantean es que una vida no nos da para aprender todo lo que tenemos que aprender. Entonces suena muy lógico que ellos consideren que hay muchas vidas. Es decir, tenemos muchas oportunidades para seguir aprendiendo. Y un poco con lo que me gustaría ir cerrando esta plática es con esta idea. Como seres humanos, ¿no? A veces nos podemos sentir muy diferentes los unos de los otros, ¿no? Podemos sentir que las culturas, los tiempos, las distancias hacen que vivamos en planetas casi distintos. Y sin embargo es muy bonito porque cuando hablas, digamos, de corazón con corazón, de corazón a corazón con otro ser humano, te das cuenta que sus problemas, sus preocupaciones son las mismas y todas se reducen a cómo vivir, cómo decidir, cómo tomar las mejores decisiones para que yo y los seres que me rodean y todos los seres que habitamos podamos sentirnos felices, plenos, dichosos, en paz. Entonces, pues suena coherente pensar que antes de nosotros, muchas otras personas en otras culturas y en otras civilizaciones han dedicado su tiempo e energía a tratar de entender cómo funciona este mundo, cuáles son sus leyes y cómo podemos como seres humanos aprender a vivir en armonía con estas leyes para pues justamente eso, ¿no? Poder encontrar y descubrir y practicar el arte de vivir y poder ser felices en este proceso. Entonces, por eso es que en Sofía nos encanta poder compartir algunas claves, algunas enseñanzas, algunas herramientas que vienen desde estas culturas que forman parte del legado de nuestra humanidad, ¿no? El poder acercarnos a culturas como la India, como China, como Japón y ver qué es lo que los seres humanos que ahí habitaron hace miles de años pueden decirnos hoy que sea útil para poder seguir viviendo, ¿no? La ley del karma, pues es una clave muy sencilla y muy interesante que nos invita a hacernos responsables de nuestras acciones, ¿no? A ser conscientes de que podemos decidir en cada momento, en cada lugar, y que al final lo que hagamos va a tener consecuencias que tarde o temprano nos van a regresar a nosotros. Entonces, pues además eso, ¿no? Como les decía, la ley del karma nos habla de que estamos actuando en mil maneras diferentes y en mil mundos diferentes. Entonces eso pues de pronto asusta, ¿no? Aterra. Y creo que es muy bonito pues el adentrarse a estos pensamientos de las culturas antiguas, y no solamente de las culturas antiguas, sino también de los nuevos paradigmas de la ciencia, que nos van dando claves concretas y sencillas de cómo ir encontrando este sendero, esta manera de vivir en armonía con el mundo que nos rodea, que como les decía se ha llamado Dharma, Mahat, Tao, Do, porque pues al final eso no estamos solos, podemos recuperar ese legado y viendo el pasado, viendo el presente con conciencia, encontrar esos tips, esas claves, esas herramientas para poder vivir mejor, vivir más felices, más tranquilos, más plenos en el aquí y en el ahora.